Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Te habla su hermano Alejandro Lizama y estamos en esta segunda clase del libro de Román. Martes 15 de octubre, clase número 2. Es, sin lugar a duda, que un gozo enorme poder estar nuevamente con ustedes en esta segunda clase de nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy nos sumergiremos nuevamente en los primeros 7 versículos de este poderoso primer capítulo, llamado la parte de las salutaciones. Y quiero, en nombre de nuestro instituto, agradecerles por su disposición y dedicación para estar aquí, invirtiendo tiempo en conocer más profundamente la palabra de Dios. Reflexionaremos en la carta de este apóstol llamado Pablo, en su carta a los romanos. Y comienza con un saludo, decíamos la semana pasada, lleno de profundidad teológica, destacando su identidad como siervo de Cristo y su llamado a compartir el Evangelio. Y este mismo Evangelio, amados hermanos, que fue predicado a los romanos hace 2000 años atrás, sigue siendo tan poderoso y transformador hoy en nuestras vidas. Así que comencemos ya esta segunda clase del curso de Romanos. El objetivo de aprendizaje de esta clase es que al finalizar este estudio del día de hoy, eh, sean ustedes capaces de comprender y analizar el saludo introductorio, ¿cierto?, de Romanos 1:1 al 1:7, indicando los temas teológicos claves como el llamado de Pablo, la identidad de Cristo como Hijo de Dios y el propósito del Evangelio. Además, ustedes como estudiantes podrán aplicar estos conceptos en su contexto ministerial, reconociendo su propio llamamiento y misión que en la proclamación del Evangelio y explicando cómo estos versículos establecen la base para el resto de la epístola. A manera de introducción, nosotros analizamos la semana pasada eh, y hablábamos de algunos comentarios sobre el libro de Romanos que habían hecho algunos eruditos. Y hablábamos de John Snock, por ejemplo, ¿cierto? Él dijo respecto a Romanos que es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. Por otro lado, Martín Lutero decía que la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que, que un cristiano no solo debiera saber de memoria cada palabra de Romano, sino que también debiera llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. Juan Calvino, por otro lado, dice que confiesa en verdad que aún considerando mi trabajo fructuoso, desde su comienzo he sido retenido por esta consideración y temor, el ser acusado de temerario al poner mi mano en esta hora, después de haberle hecho tan admirables obreros hablando de los demás. Y John Stott dice que la epístola a los romanos es el manifiesto más completo y coherente del Evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento. En ella, dice John Stott, el apóstol Pablo expone todo el consejo de Dios respecto al pecado y la perdición del hombre, la muerte de Cristo para salvarlo, la fe en Cristo como único requisito para ser aceptado por Dios, la obra del Espíritu Santo para el crecimiento en santidad y el lugar de Israel en el propósito de Dios y las implicaciones éticas de los capítulos 13, 14, 15 y 16 de Romanos. El tema del libro, decíamos la semana pasada, el primer tema que aparece en los primeros versículos es la justificación por la fe. Pablo enseña que todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, están bajo el poder del pecado y no pueden por sí solo alcanzar la justicia por sus propios méritos o mediante la obediencia a la ley, como dice Romanos capítulo 9. También tenemos el tema de la universalidad del pecado y la necesidad de la gracia. Pablo comienza explicando cómo toda la humanidad ha caído en el pecado entre los versículos 18 al 32 de este primer capítulo.
y cómo la ley judía no puede salvar a nadie porque todos han pecado. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también hay otro tema, que es el papel de la ley. Aunque la ley mosaica es santa y justa, su función es revelar el pecado. No ofrece la salvación al inconverso. La ley muestra la incapacidad, por lo tanto, humana para cumplir los estándares de Dios. Y también nos habla de la gracia y la nueva vida en Cristo. Permítame un segundo. Ahí sí. Nos habla de la gracia y la nueva vida en Cristo. Pablo describe cómo los creyentes que han sido justificados por la fe viven una nueva vida en Cristo, ¿cierto? Libres, por lo tanto, del dominio del pecado y capacitados entonces para vivir en el Espíritu, como dice Romanos capítulo 6 en adelante. Y luego está el plan soberano de Dios para Israel, el plan soberano de Dios para Israel. ¿Cierto? En el capítulo del 9 al 11, Pablo, decíamos la semana pasada, aborda el tema del pueblo de Israel y la soberanía de Dios. Finalmente tenemos la vida en Cristo, la gracia y la nueva vida en Cristo, donde Pablo describe cómo los creyentes que han sido justificados por la fe viven una vida nueva en Cristo Jesús. Pues bien, y ahora vamos a dar comienzo a esta exégesis del libro en nuestra clase número 2, ¿cierto? Y comencemos entonces desde ya a ver este maravilloso tema. El primer versículo, o el versículo número 3, porque vimos los primeros dos versículos la semana pasada, y el versículo número 3 dice lo siguiente Pablo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. La primera frase, ¿cierto?, que encontramos en el primer versículo número 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Pablo suele destacar que el Evangelio tiene su centro, por supuesto, en Cristo. El enfoque en su Hijo implica que el mensaje de Pablo está fundamentado en la obra y persona de Jesucristo. ¿Quién es la encarnación de la promesa divina, cierto? Desde allá, desde el linaje de David. Entonces, la siguiente frase, ¿cierto? Donde dice que nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David. Dice, linaje de David según la carne. Habla de la humanidad de Cristo. Debemos subrayar la humanidad de Jesús en este pasaje. Pablo destaca la humanidad de Jesús, indicando que viene del linaje de David, como dice en 2 Samuel capítulo 7. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, hablando de Jesús. Luego tenemos del linaje de David según la carne. Y luego nos saltamos al versículo número 4. Pablo dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la primera frase que nosotros vemos acá es declarado hijo de Dios con poder. La palabra declarado es del griego oristentos. Puede traducirse también como determinado o designado. Ahora, no implica que Jesús se convirtió en Hijo de Dios en la resurrección, sino que fue proclamado públicamente como tal con una manifestación abierta de poder. La resurrección, por lo tanto, no crea su filiación divina, sino que la manifiesta y la afirma ante el mundo. Según el Espíritu de Santidad, que es la segunda frase que está acá. Según el Espíritu de Santidad, que es la segunda frase que aparece. Aquí, el Espíritu de Santidad es una referencia directa al Espíritu Santo, en contraste con el según la carne del versículo anterior, ¿cierto? Pablo aquí enfatiza que Cristo, en cuanto a su divinidad, es plenamente santo y que su resurrección fue obra del Espíritu Santo, quien lo levantó de entre los muertos. El término santidad aquí refleja la pureza total y el carácter distintivo de Cristo, que contrasta entonces con la corrupción de la carne. Luego la frase por la resurrección de entre los muertos. Bueno,
La resurrección no solo es una demostración del poder divino, sino también la piedra angular de la fe cristiana. Y el capítulo número 15 de Primera Carta a los Corintios es un capítulo preciosísimo que nos habla sobre la resurrección. Y en los versículos 14 y 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y luego tenemos la frase Jesucristo nuestro Señor. Esta palabra Señor en el griego es Kyrios, o se pronuncia Kurios, que es un término de autoridad divina, y la resurrección, por lo tanto, declara abiertamente que Jesús es el Mesías, el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento y el soberano de todo el cosmos, ¿cierto? Entonces, el uso de nuestro Señor no es meramente un título teológico, expresa la relación personal y comunitaria del creyente con Cristo, quien reina sobre la vida y sus seguidores. Eh, Al respecto, podemos decir que para ustedes, para nosotros como instituto en general y ustedes como estudiantes, este versículo del número 4, ¿cierto? Romanos capítulo 1, ¿ya? Enseña que la resurrección no es solo un evento histórico, sino la base para la fe cristiana, como dice Primera de Corintios capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La proclamación de Cristo como Hijo de Dios con poder es fundamental para la predicación del Evangelio. C.K. Barron, en su comentario sobre Romanos, indica que el uso del verbo orizo, es decir, declarado, acá, declarado, del griego orizo, ya, es crucial porque implica una proclamación definitiva del señorío de Cristo, realizada por el Espíritu Santo mediante la resurrección. Este verbo no sugiere una creación de la filiación divina, sino una manifestación pública de una verdad ya preexistente desde antes de la fundación del mundo. Lo que se llama el pacto de redención. El versículo número 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, tiene bastante que comenzar. Primero dice, recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por quién? Por medio de quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo afirma categóricamente que su apostolado no es algo que obtuvo por esfuerzos propios, sino que fue un regalo recibido directamente de Jesucristo. Aquí gracia, el griego charis o charis, se refiere tanto a un regalo recibido directamente de Jesucristo. Y aquí gracia, por lo tanto, se refiere tanto a la gracia salvadora que Pablo experimentó como a la gracia que lo capacitó para su ministerio apostólico. Recordemos Hechos capítulo 9, Pablo, después de estar en Damasco, de haber visto cómo se apedreaba a Esteban, él hace un compromiso con los fariseos y dice, voy a ir a buscar más de estos cristianos que adoran a este Cristo, y parte a Damasco. Y como algunos dicen, porque la Biblia no lo dice, se cayó del caballo, ¿cierto? Ahí en el capítulo 9 de los Hechos. Y se le aparece el Señor y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿y qué quieres conmigo, Señor? Ahí ya reconoce el Señor, el Curios, ¿ve? Bueno, el apostolado no es solo una misión humana, sino un don divino que le fue otorgado para proclamar el Evangelio. No vamos a hablar de las características de los apóstoles de Cristo, que son muy distintas a los apóstoles que hoy día tenemos, que lamentablemente debemos simplemente decir que no son apóstoles de Jesús, ¿ya? No vamos a entrar en detalle porque no estamos estudiando apología aquí.
La siguiente frase, obediencia a la fe, ¿ya? O la obediencia a la fe, ¿cierto? El propósito del apostolado de Pablo es suscitar una obediencia basada en la fe. Si usted no tiene fe, amado hermano, no va a poder ser obediente a Dios. Lo que nos capacita para obedecer a Dios es la fe que fue depositada en nosotros. La obediencia de fe refleja que la verdadera fe cristiana no es solo una afirmación mental, sino que implica una vida de sumisión a Cristo. La fe genuina se manifiesta en la obediencia. Si no hay obediencia, escuche bien, si no hay obediencia a las escrituras, si no hay obediencia a Cristo, si no hay obediencia al Evangelio, usted nunca ha tenido una fe genuina. Hermano, ¿es fuerte lo que usted dice? Sí, es fuerte. Si usted no manifiesta su fe en la obediencia a la palabra, en obediencia a Cristo, en obediencia al Evangelio, por ende, en, en la participación de su iglesia local, usted no tiene la fe de Cristo, porque la obediencia a la fe se manifiesta a través de la obediencia. Luego está la frase, en todas las naciones, esa fe en todas las naciones. Pablo destaca el carácter universal de su misión, aunque el Evangelio fue revelado primero a los judíos, ya lo sabemos, Antiguo Testamento, partiendo de Génesis capítulo 12, donde es llamado Abraham, el padre de la fe, y este personaje, Abraham, es el que le da inicio a este pueblo maravilloso de los israelitas. Bueno, eh, Pablo dice que fue revelado primero a los judíos esta fe. Está destinado a todas las naciones. Cuando lleguemos al capítulo 9, vamos a entender un poco la rama de los olivos, esta metáfora que usa Pablo para poder entender que nosotros fuimos injertados en el olivo. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Cuando lleguemos al capítulo 9, en 2 años más, vamos a ver esto, ¿ya? Esto resalta, por lo tanto, el llamado misionero de la iglesia. Usted tiene un llamado universal. Usted, amado hermano, hermana en Cristo, siervo, sierva del Señor, usted tiene un llamado misionero de la iglesia. Usted está llamado a proclamar esta fe en todas las naciones por amor de su nombre, como dice la última parte del verso. Entonces, ¿por qué? Porque este evangelio no tiene barreras étnicas o culturales. Y la última frase, por amor de su nombre, el objetivo final de la misión de Pablo es glorificar el nombre de Cristo. Por ende, por amor de su nombre, el amor de Cristo, ¿cierto? Cristo. Mejor lo hago con una cruz, ¿ya? El nombre en la teología bíblica representa la persona misma y su carácter. ¿Okay? ¿Qué podemos interpretar de este pasaje o cómo se puede interpretar? Este pasaje ya en forma definitiva resalta el propósito misionero del Evangelio. Pablo no solo fue llamado a predicar, sino que su misión tenía un objetivo claro: llevar a los gentiles a la obediencia de la fe. Y el concepto de obediencia aquí es clave, ya que implica una respuesta integral al Evangelio que no se limita solo a creer, sino a vivir de acuerdo con esa fe. ¿Ya? Si usted dice que tiene fe en Cristo, usted debe vivir en obediencia constante a Cristo. Su santidad tiene que ir permanentemente desde de su vida de carnalidad cuando usted recibió al Señor hasta llegar a la estatura del varón perfecto que Pablo lo menciona. ¿En qué parte de su camino está? Aquí, acá, aquí, no lo sé. Usted sabe en qué nivel de obediencia, en qué nivel de santidad está su vida. Lo que sí debiera ser real, y ojo, si no es real, preocúpese, que usted no es el mismo de cuando llegó al Señor. Si usted sigue siendo el mismo de hace 1 año, 2 años, 5 años, en mi caso 30 años más o menos, claro, 30 años, no debiera ser el mismo. Pues. Si usted sigue siendo el mismo desde cuando usted llegó al Señor, algo pasa en su vida. Y yo me preocuparía si mi fe
no se manifiesta a través de mi obediencia. No significa que la salvación, amados hermanos, está ligada a su obediencia. La obediencia a la fe es signo de que usted es salvo. Es signo de que usted tiene la salvación, que tiene a Cristo en el corazón. ¿Ok? Eso básicamente se resume el texto que estamos estudiando, ¿ya? Y de ahí pasamos al versículo número 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. El concepto llamado en la teología paulina siempre se refiere a un llamado divino y eficaz. No solo a una invitación, sino a una convocatoria que garantice una respuesta. Aquí llamado significa que los creyentes en Roma han sido seleccionados, elegidos por Dios para pertenecer a Cristo, elegidos por Dios. No solo han sido invitados, sino que han sido efectivamente traídos a la fe en Jesús. Y este llamado los hace parte del pueblo de Dios, propiedad exclusiva de Cristo. Y el verbo llamado aquí, ¿cierto? Es el griego kretoi, y que proviene, ¿cierto?, de una acepción del verbo kaleo, que significa llamado divino y eficaz, que asegura que aquellos llamados vendrán a la fe. El uso de este verbo es crucial porque enfatiza la soberanía de Dios en la salvación. Es decir, si Dios a usted lo llamó, es porque lo seleccionó desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios 1, 4 y 5. Y el verbo ser aquí, llamado hacer, ¿ya? Es el griego el kab, aunque implícito en el texto griego, el verbo ser refuerza la identidad permanente de los creyentes como pertenecientes a Cristo. Este verbo indica que la relación de los creyentes, es decir, suya y mía con Cristo, no es temporal ni condicional, sino una pertenencia establecida. Usted le pertenece a Cristo, Pastor Salgado, lo conversábamos la semana. Usted le pertenece a Cristo. Estas dos palabras a mí me hablan de cosas importantes. ¿Quién lo llamó a usted? ¿A qué lo llamó? A ser de Cristo, a pertenecer a Cristo. Los cristianos son llamados a ser de Cristo, lo que implica una relación íntima y un propósito. ¿Cuál es el propósito? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ahí lo vamos a dejar, esa explicación. Amén, amén. ¿Qué interpretación yo le puedo dar a este pasaje? Porque después viene Primero de Pedro 2:9 y Juan 6:44 y Juan 6:65. Este pasaje refuerza la idea del llamado eficaz en la teología paulina. No se trata solo de los creyentes, no se trata solo de que los creyentes hayan recibido seguir a Cristo. Usted dice, yo decidí seguir a Cristo. No, sino de que han sido llamados de manera soberana. Y lo vamos a ver cuando lleguemos desde el 1:18 hasta el 3:20. Usted, si lo lee, amado hermano, si usted lee esos pasajes, esos dos capítulos, usted va a decir, wow, así era yo. Y ahí va a entender muchas cosas de las que hoy día a veces no logramos entender. Este llamado implica una transformación radical y asegura que los que son llamados responderán en fe. Además, los convierte en posesión exclusiva de Cristo. La pertenencia a Cristo implica un cambio de lealtad, es decir, antes era esclavo de su pecado y ahora es esclavo de Cristo. Los creyentes ya no son de sí mismos, sino de Jesús, y están llamados a vivir bajo su señorío. ¿Cuál es el origen de este llamamiento? Y aquí me voy a extender un poquito más. El origen del llamamiento es cómo se realiza el llamamiento,
características del llamamiento, la importancia de este llamamiento y los efectos de este llamamiento. Vamos a la siguiente lámina. El origen del llamamiento. 1. ¿Cómo se realiza el llamamiento? El llamamiento de Cristo nos llama a ser de Jesucristo, de Él, y es un acto soberano de Dios que tiene lugar por su gracia. El versículo, el llamamiento a ser de Jesucristo es un acto, decía, soberano, ¿cierto? Es el llamado que Dios hace a los hombres para que respondan al Evangelio y entren en una relación salvadora con Él. Este llamamiento se realiza a través de la predicación del Evangelio. Si usted no predica el Evangelio, nadie se va a convertir. Si usted no predica el Evangelio, porque Dios escogió la herramienta para que las personas se conviertan. Y esa herramienta es la predicación del Evangelio. Pero también está respaldado por la obra del Espíritu Santo que capacita a las personas para responder con fe. Lidia, capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Quién le abrió el corazón a Lidia? El Espíritu Santo, para escuchar. Y de ahí nace la iglesia de Filipo. Acuérdense. Hay dos bases bíblicas para este llamamiento que hace Jesús. Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros, dice Pablo. Cuando lleguemos al versículo 6 nos vamos a dar cuenta. Llamado a ser de Jesucristo. Pablo reconoce que los creyentes son llamados por Dios para pertenecer a Cristo. Y 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje habla del llamamiento divino que saca a las personas de la oscuridad moral y espiritual, una ignorancia y sumido en su pecado, para transportarlas, para llevarlas a la luz de la verdad en Cristo. Antes estábamos ciegos y en este llamamiento que Dios nos atrae, conocemos la luz de la verdad en Cristo. El segundo es las características del llamamiento. Primero, soberano, ¿cierto? Porque es Dios el que lo ejecuta. Es personal. La salvación sabemos que es personal. Este llamamiento es transformador y este llamamiento es santo. Veamos un poquito de esto nomás. ¿Por qué es soberano? Dios es quien inicia el llamamiento, no el ser humano, como se indica en Romanos 8:30. Los que son llamados por Dios también son justificados y glorificados, que es la cadena de la salvación. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver y lo vamos a entender un poquito más. ¿Y por qué es personal? Porque el llamamiento no es genérico ni impersonal, sino dirigido a individuos en particular. En Romanos 1:6, Pablo se refiere a los creyentes en Roma como llamados, subrayando que el llamamiento de Dios tiene un destinatario claro, usted y yo de manera particular. El llamamiento es personal y también el llamamiento es transformador. No solo es un llamado a seguir a Cristo, sino que produce un cambio real en la vida de los que son llamados. Si usted no ha vivido cambios radicales en su vida como creyente, preocúpese de su llamamiento, porque su llamamiento es santo. Es un llamamiento a vivir una vida de santidad, no a vivir como usted quiera, no a comportarse en la iglesia de una forma, en el trabajo de otra y en la casa de otra. Y es conforme al propósito de Dios. Y 1 de Pedro 1:5 afirma con claridad, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos dice en algunas partes. Este llamamiento, amado hermano, hermana, es santo. Dios lo está llamando. Primero, el llamamiento soberano, es decir, pertenece solo a Dios, es monergista, es decir, solo Dios trabaja en usted, es personal, no es un llamado colectivo, sino que Dios lo llamó a usted de manera personal, uno por uno. Es transformador este llamado
Es decir, si usted no ha cambiado de vida y va ligado con que este llamamiento es santo, como dice 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, Cristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué rico todo esto, hermanos amados. Número 3, la importancia del llamamiento. El llamamiento de Dios es de suma importancia porque es la puerta de entrada a la vida cristiana y al propósito eterno de Dios para los creyentes. ¿Cuál es la importancia del llamamiento? Bueno, el llamamiento de Dios para mí es de suma importancia. Además, el llamamiento asegura a los creyentes que su salvación no depende de sus méritos o su esfuerzo, sino de la gracia soberana de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44, es un versículo y que yo lo he estudiado, usted no sabe cuánto yo lo he estudiado, pero al revés y al derecho. El pasaje dice, nadie puede venir a mí, nadie puede ir a Jesús, porque esto lo está diciendo Jesús. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre que me envió, si no le trajere el Padre que me lo envió. En este pasaje el verbo atraer, ¿ya? En griego es el kuo, y juega un papel crucial, amado hermano, hermana, en la comprensión del proceso de salvación y el llamado de Dios. No voy a entrar en mayores detalles en este pasaje porque eh, puede generar ahí algunos... Pero sí decir que el uso de atraer en este versículo indica que la salvación no es simplemente una decisión humana, sino que es un acto de la gracia divina. Aquí Cristo resalta la soberanía de Dios en el proceso de salvación suya y mía. Y la frase, si no le fuere dado, también enfatiza que el acto de venir a Cristo es un regalo que proviene del Padre. Qué precioso ese pasaje. Si alguien quiere la exégesis que dice ese pasaje, me la pide y usted la puede leer. Fíjese que Amén. ese pasaje, esa palabra, el cubo, atraer, en griego es el cubo, se escribe solo 3 veces en el Nuevo Testamento, ninguna parte más. Y en las 3 partes que se escribe, tiene que ver con una atracción en contra de mi voluntad. Número 4. ¿Cómo es el llamamiento? El efecto del llamamiento. ¿Qué produce el llamamiento en usted y en mí? Bueno, produce cosas preciosísimas. Produce primero conversión. La persona responde al llamado de Dios mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Por eso, amados hermanos, solo llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Si usted pasó al altar, levantó la mano en una campaña evangelística y dice, yo recibí al Señor, pero si usted no se ha arrepentido y no reconoce que esa fe que Dios le dio le lleva a Cristo, le lleva a la cruz, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque Amén. el llamamiento que hace el Señor obedece a 2 conceptos, a un arrepentimiento y a la fe. Y eso produce conversión. No hay ninguna otra cosa que produzca conversión en las personas. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no entiende, o el inconverso no entiende que ofendió a Dios toda su vida, desde que nació hasta que fue llamado por Cristo, si usted no entiende eso de que usted lo ofendió, usted no ha entendido el Evangelio. Porque nosotros antes de Cristo éramos hijos de Satanás. Mire, déjeme leerle Efesios capítulo 2, aquí lo tengo. Y para que pueda entender este precioso pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, dice, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos, hablando de Jesús, y Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis, dice Pablo, en otros tiempos. Le está hablando a los efesios, que eran antes de Cristo, eran inconversos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros antes éramos hijos de Satanás, éramos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice Pablo, incluyéndose él, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, el pero de Dios, que es preciosísimo. Bueno, ¿qué más produce el llamamiento? Nos justifica. Quienes son llamados también son justificados, es decir, declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo, Romanos 8:30. Somos santificados. El llamamiento no es solo a la salvación, sino también a una vida de santidad, como dice Pedro, ¿cierto? Sé santo porque Él es santo. El llamamiento también es a una perseverancia, a vivir perseverando en la fe y también a una glorificación, que en el fondo es la reflexión ya final. Y ahí pasamos al verso número 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre, de nuestro Padre, perdón, y del Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Bueno, Pablo dirige su carta, ya lo sabemos, a los creyentes en Roma, destacando su identidad como amados de Dios. Este título resalta la relación de amor que Dios tiene con ellos, subrayando que su salvación y posición en Cristo son actos de amor divino. Llamados a ser santos. Bueno, ya lo vimos un poquitito. ¿Cuál es el contexto de la frase? Podemos ver un análisis lingüístico de esta frase, el significado de llamados a ser santos, la característica de la frase y la importancia de la frase. Veamos, a ver si, perdón, a ver si podemos ver algo rapidito del contexto de la frase. La frase llamados a ser santos aparece dentro del saludo introductorio de la epístola a los Romanos. Recuerden que estamos viendo los primeros 7 versículos. Y este saludo tiene un carácter profundamente teológico, en el que Pablo reconoce su identidad y la de los creyentes como llamados por Dios y enfatiza la bendición divina de gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Y que proviene tanto del Padre como del Señor Jesucristo. La expresión llamados a ser santos define, por lo tanto, la posición especial de los creyentes, que son llamados. Usted está llamado a ser santo. No es una opción, usted está llamado a ser santo. El término griego para llamado es kletos, o kletos, perdón, kletos, que implica una convocatoria o invitación divina. No es un simple llamado general. A usted no lo llamó el presidente, a usted no lo llamó el pastor, a usted no lo llamó, usted lo llamó el Señor, porque es un llamado eficaz que tiene un propósito específico en mente. Y este verbo, kletos, ¿cierto? Se utiliza comúnmente en las escrituras para describir a aquellos que han sido seleccionados, determinados o apartados por Dios para un propósito particular, que en este caso es la santidad. A usted, amado hermano, hermana, que está conectado aquí, que son 21 personas, fuimos llamados a ser santos, nos apartó, nos consagró. Aquí se aplica en usted el griego kletos. ¿Se entiende? Y la palabra santos, el término griego para santo es agioi, que proviene de la raíz que significa apartado o consagrado. Dios lo consagró desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Y en el contexto bíblico, ser santo implica estar apartado del pecado y consagrado para Dios. ¿Usted está viviendo una vida de santidad? Amén. No se trata solo de una conducta externa, hermano.
sino de una posición espiritual ante Dios que afecta toda la vida del creyente. Permítame solamente analizar el significado del llamado a ser santo. Esto todo lo vamos a dejar para la próxima clase porque vamos a responder algunas preguntas y ahí tengo un hermano que va a responder una pregunta. El significado de llamados a ser santo. Vocación divina. La frase señala que la santidad no es opcional. Me escuchó, ¿cierto? El llamado a la santidad no es opcional. No es que no, voy o no voy, soy o no soy santo. Es una convocación dada por Dios, amado. El Dios del universo lo está llamando a usted, que usted recibió una identidad que refleja la naturaleza misma de Dios, ya que Dios es santo y lo está llamando a ser santo. Los creyentes están llamados a reflejar esa santidad día tras día, minuto tras minuto, en su casa, en su rol como padre. Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Amar a sus esposas, esposos, amar a sus mujeres tratar a sus mujeres como a vaso más frágil. Creo que he explicado esta frase en más de alguna ocasión. Yo tengo que tratar a mi esposita, Valentina, como el vaso de cristal que usaban los romanos, así, despacito, tratarla con delicadeza. En todas las áreas de nuestra vida debemos vivir en santidad. Ser llamado a ser santo, amados, tiene dos dimensiones. Primero se refiere a una posición que los creyentes, es decir, usted y yo poseemos en Cristo. Y todos los que son justificados por la fe son considerados santos, es decir, apartados para Dios. Y en segundo lugar, es un proceso continuo, es decir, usted del momento que recibió a Cristo en arrepentimiento y fe, su vida tiene que ir de consagración en consagración, lo que se llama la santificación progresiva. Y como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la salvación, arrepentimiento y fe en usted, el llamamiento eficaz, lo llamó Dios, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice que la perfeccionará. ¿Y quién es el que lo perfecciona a usted en esta vida de santidad? El Espíritu Santo. Por eso es que Pablo nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que yo en oración me doblezco a la santidad y vivo una vida de consagración, yo estoy cada día siendo lleno del Espíritu Santo. Y ahí yo estoy viviendo una vida de consagración y mi santificación es progresiva. Y Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Estamos en las manos de Cristo. Estamos en las manos del Espíritu Santo. Hasta ahí no me voy a comentar. Algunas preguntas de cierre. Había una pregunta que era del cuestionario. Me gustaría que, no sé si aún está porque me dijo que tenía que viajar, porque él también vive en la costa. A ver. Nuestro hermano Arnoldo, mi querido amigo, una de las preguntas de la elección la tiene usted, ¿cierto? Sí, hermano. ¿Está en Sí. condiciones o está complicado? Estoy aquí en el terminal de buses. Ah, no, está complicadito. Pero la respuesta es cuando hablábamos del Evangelio que había sido dado desde el tiempo de los profetas, queda súper claro que la caída o el ingreso del pecado en este mundo no pilló a Dios de improviso. ¿Ya? El plan de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo, por eso hay el versículo que dice, el Cordero de Dios
que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Es decir, el Evangelio, esta promesa de que vendría un Salvador para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, estaba dado desde tiempo. Dios, a Dios no lo pidió de improviso, ¿no? Dios sabía y tenía preparado. El plan de Dios es eterno. Y como Dios es eterno, así que en ese sentido tenemos que tener la seguridad de que el plan de Dios es efectivo y va a triunfar y va a estar, ¿cómo se llama?, a disposición de todo aquel que esté dispuesto. O sea, Amén. si bien es cierto, la salvación está para todos, ¿verdad? Pero solo es efectiva si yo estoy dispuesto, si yo acepto, si yo estoy dispuesto a que el Señor transforme y permita que el Espíritu Santo cambie. Así Entonces, es. este evangelio ha estado desde antes de la fundación del mundo y ha sido una promesa que desde el momento en que Dios le dice a la serpiente en el huerto del Edén que iba a venir el descendiente de la mujer, una descendencia que lo iba a pisar en la cabeza, está la promesa de que el Señor siempre está eh, atento Amén. a todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos para, para perfeccionarnos. No hay nada que el ser humano pueda hacer que Dios ya no lo haya determinado para nuestra salvación. Amén. 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 Gracias, hermano querido. Un abrazo a la distancia. Mañana ahí voy a su oficina para que nos tomemos un café. Amén. Ya que llegue bien a casa. Cuídese. Gracias. Bueno, Amén. él Gracias. contestó una de las preguntas de la elección que solamente 7 hermanos de estos 22 han contestado. Pero no, entiendo que a lo mejor no han tenido tiempo, que está un poquito complicada la forma de contestar. Bueno, según Romanos 1:2, ¿dónde fue prometido el Evangelio? Bueno, en los profetas del Antiguo Testamento fue prometido, ¿cierto? Bien, y las preguntas de hoy día dice, ¿qué significa que Jesús sea el linaje de David según la carne? Romanos 1:3. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es fundamental la humanidad de Jesús en el Evangelio? A ver, ¿significa que Jesús, letra A, ¿quién me puede responder esta? ¿Cuál es? B. La B. B, significa que Jesús, como ser humano, cumple las promesas mesiánicas y su humanidad es crucial para su papel redentor. ¿Sí? Correcto. Amén. Amén. Ya. ¿Sí? B, la respuesta. La frase según la carne subraya la humanidad de Jesús y su descendencia directa de David, ¿cierto? Como dice 2 Samuel 7 en adelante. En Romanos 1:4, ¿qué significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos? ¿Cómo la resurrección confirma la divinidad de Cristo? La B también. B. La resurrección confirma La B. públicamente la divinidad de La Jesús, B. pues al vencer la muerte demuestra ser el Hijo de Dios con poder. Y la Amén. palabra griega es oristento, traducida como declarado, ahí en Romanos 1:4. Él fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. Muy bien. Aquí yo tengo, fue designado. Exactamente. Pregunta número 3. ¿Cuál es el enfoque principal de la misión de Pablo en Romanos 1:5? La B también. La B. B. Proclamar el Evangelio a todos los pueblos, Todos los incluyendo a los pueblos. gentiles, por supuesto que sí. Amén. En Romanos 1:5, Pablo menciona que su apostolado es para llevar a los gentiles a la obediencia de la fe. Esto Amén. muestra su compromiso de llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones, no limitándose a los judíos solamente. B, proclamar el Evangelio a todos los pueblos, incluyendo a los gentiles. Está muy aplicado hoy día. Y la última, ¿qué significa ser llamados a ser santos ahí en Romanos 1:7? La C. Ser apartados para un propósito C. divino. C. Y vivir La C. de acuerdo con la voluntad de Dios. Muy bien, un 7 para cada uno de ustedes. C, ser apartados para un propósito divino y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La expresión Amén. llamados a ser santos, y de hecho la vimos en extenso
implica que los creyentes, usted y yo, somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, como decía nuestro hermano. Filipenses 1, 4 y 5 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, porque no había nada bueno en nosotros, pues. Amén. Y fuimos Han separados sido por Dios. llamados. Fuimos separados por Dios para reflejar su carácter y vivir en santidad. Como dice Primera de Pedro, sed santo porque Él es santo. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. Amén. No sea santo solamente en la iglesia local, levante las manos, tres gloria a Dios, no. Usted tiene que ser santo en todo, en todo. Cuando va al supermercado y le dan un vuelto de más, usted dice, oh, una bendición del Señor. No, devuelva el vuelto. En todo tiempo. En todo Amén. tiempo. Se le cayó la cartera a un caballero que iba caminando y dice, oh, el Señor me bendijo con 40 lucas que estaban ahí. No, usted corra, No. tome la billetera y vaya y devuélvesela al hermano, perdón, a la persona que iba Amén. corriendo. Así es. Amén. Exacto. Con el voto también. Hermano Lizama, Sí, dígame. la salvación es personal. Sí. Eso está muy claro. Pero hay un versículo en la Biblia que también los predicadores también lo mencionan, que dice que uno es salvo, uno y todos en la familia. Y eso pues, ¿a qué se debe? No, eso está mal dicho. O sea, eso no es así. La salvación es personal y ese pasaje se encuentra cuando Pablo estaba en la cárcel con Silas. Y viene el carcelero y le dice que a contar de 6 minutos serás salvo tú y toda tu familia. La verdad es que es el único caso que Pablo se refiere a esta salvación en la familia. De hecho, si lo vemos más adelante, los historiadores dicen que también se convirtió la esposa y sus hijos, ¿ya? Eso fue, como bien dice nuestro hermano Jorge, una profecía para el carcelero solamente. Porque la salvación, amada hermana Elizabeth, es personal. No significa que yo, si el Señor me escogió en mi familia y mi esposa no es cristiana, o sea, perdón, lo es, pero supongámoslo, no significa que ella, por el hecho de que yo sea cristiano, mi esposa también lo va a hacer. Recuerde que Dios tiene hijos, no tiene nietos, no tiene bisnietos. Amén. La salvación es personal y debemos orar para que nuestros hijos, llegando el momento preciso, porque lo podemos presentar, hay iglesias que los presentan, hay iglesias que los bautizan, hay iglesias que, sí, escúchame, hay iglesias que presentan a los niños y hay iglesias que los bautizan. Ahí no vamos a entrar en esa discusión teológica porque no es de esta materia, ¿ya? Hermanos amados, los niños, a una edad que no lo dice la Escritura, pero podemos desprender en el carácter compasivo y la gracia de Dios, ese carácter de amor, que si un bebé muere en Cristo, un bebé muere en una familia cristiana, no lo dice la Escritura, pero podemos deducirlo, se puede ir al cielo. No lo sabemos, y a lo mejor sí, a lo mejor no, porque la Biblia no lo declara, sino que desprendemos esa verdad por el carácter compasivo, bondadoso, lleno de gracia de Dios, porque el niño no puede tener esos dos conceptos de la salvación, arrepentimiento y fe. Recuerde, nadie se puede convertir a Cristo si antes no se ha arrepentido y Dios no ha puesto en él el don de fe. Podemos solamente llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, amada hermana Elizabeth, si ese bebé, ese niño de 2, 3, 4 años, muere sin haber... Aquí no hablemos de la declaración de fe, eso no es bíblico, lo vamos a ver en otro momento, ¿ya? No me crucifiquen. El decir, yo confieso a Cristo, eso no está en las Escrituras. Lo que está en la Escritura es que el apóstol San Pedro nos llama a tener un arrepentimiento genuino y a abrazar la cruz en fe. La pregunta es,
¿qué me salva? ¿La gracia de Cristo o mi fe? La gracia de Cristo. Ya, gracias. Exactamente, es la gracia de Cristo la que me salva. La fe es el instrumento. 8:9. La Es el fe móvil. es el móvil. Muy bien, Pastor Israel. Es el móvil. Pero ¿quién me entrega esa fe? Dios. Dios. Exacto, el Espíritu Santo me entrega esa fe. No es que antes yo no Un quería buen saber dato nada también. de Cristo, odiaba a Dios, y viene el Señor, me entrega la fe, y ahora yo puedo llegar a Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante para su tranquilidad, ¿ya? Sí, Por lo tanto, la salvación es personal, hermana Elizabeth. Dios no tiene nieto, Dios no tiene yerno, no. Dios, perdón, Dios tiene hijos y la salvación es personal. Y yo debo procurar llevar a mis hijos para que, para primero que tengan temor de Dios y segundo, algún día ellos puedan llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo oro todos los días, o por lo menos casi todos los días, para que Ignacio, que tiene 8 añitos, ya mi hija tiene 14 añitos y ella ya confesó al Señor en un minuto determinado de su vida y manifiesta una vida, ¿cierto?, de arrepentimiento. Pero mi hijo tiene 8 añitos. Yo cada día que puedo oro al Señor y le pido que lo toque en un momento determinado. Él diga, amén. yo quiero llegar a abrazar la fe de Jesús y me arrepiento de todo lo que hice o de lo que me acuerdo que ofendí a Dios. ¿Se entiende? Eso. Sí. No sé si alguno tiene alguna pregunta de lo que vimos ya, porque estamos terminando la clase. ¿Alguna pregunta de lo que vimos ahora? Hermana Julia, por favor. Anteriormente, digo buenas noches. Anteriormente usted estaba hablando sobre cómo el Señor Jesucristo nos atraía, ¿verdad? Hacia, hacia un convertimiento, ¿no? A convertirnos. Juan 6:44. Ajá, ok. Pues es lo mismo cuando el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Es que ese pasaje está hablando a los La creyentes. palabra constriñe. Sí, no es, ese pasaje está hablando a los creyentes. Ah. ¿Me fui o no? ¿Estoy bien con...? ¿Me escuchan todos bien, cierto? ¿Sí? Sí, Allá. Sí, Ese pero- pasaje habla del amor de Dios a los creyentes. Por lo tanto, Sí. no aplica no sería un pasaje paralelo a Juan 6:44, porque el pasaje que yo analicé, Juan 6:44, que lo estoy buscando para leérselo, tiene que ver con la vida de un inconverso. Cuando Jesús, Juan 6:44, cuando Jesús dice, que ninguno puede venir a mí, es un negativo universal. La palabra ninguno es un negativo universal. ¿Me explico? Mire, déjeme hacer una maravilla, a ver si lo puedo hacer, hermana Julia. Espérenme un segundo, hermanos queridos, espérenme un segundo. Juan 6:44. Ya. Deje compartirle. Ahí está. ¿Lo logran ver, cierto? Juan 6:44. ¿Sí? sí. Ahora, Ahí sí. Ya. Dice ahí, ninguno puede venir a mí. Esta frase es un negativo universal. Es decir, nadie, absolutamente nadie puede ir a Jesús. ¿Y cuál es la condición para llegar a Jesús? Si el Padre que me envió no le trajere. Y cuando yo dije la palabra trajere, no, espérenme un segundo, no me gustó esta versión, espérenme un segundo. Logos Calogos, hay que buscarle Logos Calogos. Logos, ahí está. Hermano Alejandro, Le escucho. eso sería paralelo a lo que también dice Romano, que para el hombre es imposible buscar a Dios.
Sí, sí, es un pasaje, es un tema paralelo, como usted bien dice. Deme un segundo, hermano. Permítame, Logos Calogos. Permítame. Ya, ya. Interlineal. Nuevo Testamento, Juan 6, 44. Espera un segundo, aquí lo encontré. Esta página de Logos Calogos es maravillosa, hermano. Yo la uso. Ahí está. Mire, nadie está siendo capaz de venir hacia mí. Aquí hay un negativo universal. Si alguna vez no, el Padre, Él habiendo enviado a mí, trajere. Y la palabra trajere, si nosotros la analizamos, trajere, ahí está. La palabra trajere es arrastrar, literalmente. Arrastrar, atraer, sacar, traer, comparar. Fíjese todas las acepciones de este verbo. No es Es algo el voluntario. Padre que me arrastra al Hijo, es el Padre que me atrae al Hijo, es el Padre que me saca del mundo y me lleva al Hijo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Esta palabra trajere está escrita 3 veces en el Nuevo Testamento. Después lo podemos ver en una concordancia, ¿ya? No sé si le respondí, hermana Julia. Sí, pero Ya, perdón, ya, perfecto. la definición de constriñe. Contriñe, es contriñir. Dice el amor de Cristo nos Es constriñe. es como cuando yo apapacho a mi hijo, lo contriño, lo aprecio, no lo dejo, pero eso tiene que ver con mi relación con Dios, hijo-padre. Pero la palabra La en Juan apachurro. 6:44 tiene que ver con el primer acercamiento de un inconverso. El primer acercamiento de un inconverso al Hijo, a Cristo, no es porque yo quiero, es el Padre que me atrae, porque hay un negativo universal. Nadie viene al Padre, a menos, condición, que el Padre, el cubo, lo atraiga. Bien. ¿Alguna otra pregunta? El pastor Israel, por favor, usted tiene una pregunta. Ahí levantó la mano. Y de ahí usted, hermana Marta. Más que nada, con respecto a lo que usted nos está diciendo, conforme a lo que hemos visto en Romanos, me llama la atención cómo la gracia de Dios se permea en todo, se permea, cómo nos atrae hacia Él, cómo nos elige, cómo nos regala la fe, cómo nos regala la salvación. Entonces se da cuenta que todo esto, esta doctrina le entrega la soberanía a Dios, totalmente le entrega la Así es. y Todo depende de Él. todo depende de Él, no de nosotros, no de nosotros, no de nosotros. O sea, es fuerte y esto es lo que golpea mucho a muchos religiosos. En Amén. esta doctrina de Romano, con esto termino, Él entrega todo a Dios, toda la soberanía. Él me da el amor, Él me regala por gracia la fe, y Él me atrae, me arrastra hacia Él. Me recuerdo cuando don Ramón se llevaba al chavo del brazo y lo arrastraba, ya vámonos a bañar, chavo. Exactamente. Entonces, de esa forma, yo en un capítulo, para hacer un poquito gráfico, no sé si se acuerdan, cuando el chavo no se quería bañar. Entonces lo toma don Ramón ya y lo arrastró hacia la ducha. Bueno, así el Señor no arrastra la salvación. Qué maravilloso esto. Gracias. Gracias a mi hermano. Gracias, pastor Israel. Bien, hermana Marta, por favor, dele. ¿Usted quiere preguntar? Es relacionado a la porción 3, versículo 3, que se habla de la carne, de la naturaleza humana y divina. Entonces, por otro lado, dice que según la carne se refiere a su naturaleza humana. O sea, entiendo yo que él era humano y a la misma vez divino. Sí, por supuesto, sí, sí. A ver. Que mucha gente no entiende esa... Déjeme compartirle... Déjeme compartirle 100% humano, 100% divino. En Cristo, sí. Mire, Colosenses 2:9
dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Cristo fue divino? Sí, po. Fíjese que se hizo una encuesta, hermana Marta, en Estados Unidos, en todas las iglesias de Estados Unidos, la gran mayoría, y más del casi el 70% tenía dudas de que Jesús fue Dios. Claro. Y eso Ay, es terrible. Eso es terrible. Horrible. Es terrible, hermana Marta, es terrible. Horrible. No creer que Jesús es Dios, se nos cae toda la teología. Es horrible. Jesús es divino. Jesús es divino. Sabemos. El Hijo de Dios es divino. Pero cuando Él viene a este mundo, adquiere una segunda naturaleza, que es la Que es naturaleza la humana. El Dios Eso lo divino entiendo. se humanó. Para sentir lo mismo que nosotros. Sí, para demostrarnos la fragilidad de nuestra vida, la Exacto. fragilidad de nuestro entorno. El Y dolor. claro, y ver que sin Cristo estamos perdidos, pues. Sin Cristo no tenemos nada, sin Cristo no tenemos salvación, sin Cristo nos morimos, nos vamos al infierno. Por eso es soberano. Así es, así es, así es, muy bien. Inmensamente soberano. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran comentar, hermanos amados? Hermano Arnoldo, adelante, por favor. No, quería comentar lo que dice el apóstol Pablo, dice que haya pues en vosotros el mismo sentir que había en Cristo, el cual se anodadó, o sea, él, se hizo siervo y esclavo, o sea, tomó una naturaleza plenamente humana, ¿ya? Así es. Y mientras estuvo en este mundo, el Señor Jesús actuó como hombre. Dice también el apóstol Pablo que el Señor Jesús sintió lo mismo que sentimos nosotros, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, el cual fue tentado en todo, igual que nosotros, exactamente igual que nosotros, ¿ya? Pero sin pecado. O sea, en otras palabras, Jesús tomó una naturaleza con una naturaleza humana, con aproximadamente con 4.000 años de pecado cuando él nace, ¿ya? Igual que nosotros. Dice también el apóstol Pablo que tomó el linaje de la naturaleza de Abraham, el linaje de Abraham, ahí lo dice en el libro de Hebreos. Entonces, claro, tomó una naturaleza humana, ¿ya? Y con esa naturaleza, estando en esta tierra, porque actuó. Así es. Muchas gracias, hermano querido. Ahí me imagino que va camino en el bus y compartiendo. Muchas gracias. Usted habló de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice, mire, pongan atención, amados hermanos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, forme, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Perdonen lo que voy a hacer, ¿eh? Se despojó, se sacó la gracia, se sacó la gloria y la dejó con su Padre y vino a morar en medio nuestro. A eso se refiere la kenosis. El ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, como decía nuestro hermano. Qué precioso, ¿cierto?, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Si no, oramos al Padre y ya. Hermano Mario, por favor, adelante, por favor. Alejandro, buenas noches. Y en eso de Cristo, por lo general los hombres quieren imitar a Cristo como Dios, ¿verdad? De estar muerto, caminar en el agua, los milagros que él hacía, que no es normal que uno venga y toque a alguien y le devuelva la vista o un mudo lo haga hablar. Y los evangélicos, eso es lo que imitan a Cristo como divino, pero no imitan como hombre que era obediente. Él decía, yo no hablo algo que mi padre no me autorice que hable.
y como hombre fue bien obediente, ¿ah? Y como Dios hizo milagros y todo eso. Pero mi pregunta, hermano, yo no domino ese tema, no tengo dudas en eso de la elección. Y yo entiendo, hermano, que Dios es el que toca el corazón y todo eso lo entiendo. Pero mi duda es si se pierde alguien que haya sido un cristiano, se pierda, mi hermano, porque hay ejemplos, lo que habíamos visto de Elí, que a Elí le quitó Dios el sacerdocio, ¿va? Lo que se platicó la vez pasada. Está el ejemplo de Saúl, de Salomón, no sé si se perdió Salomón, ¿Cuál es la pero pregunta puntual, hermano Mario? mi pregunta, hermano, es de esto de, ¿se pierde la salvación, mi hermano? De alguien que es cristiano. Mire, esa pregunta de si se pierde o no se pierde la salvación, nace en el siglo III después de Cristo, que fue una discusión entre Agustín de Hipona y Pelagio. Pelagio decía que el hombre, que Adán, ¿cierto?, no había quedado inhabilitado para buscar a Dios. Que a pesar de que Adán había caído y había pecado y todo eso, Pelagio decía que el hombre había quedado con la capacidad espiritual para buscar a Dios. Agustín de Hipona, abrazando un poco la doctrina paulista, voy al tiro con usted, hermano Francisco, abrazando la doctrina paulista, le dice que no, que el hombre quedó total y absolutamente depravado para buscar a Dios. Y esta discusión llega a la Reforma, hermano Mario, no con Calvino. Calvino él no declaró esto. Calvino en sus 2 tomos de teología sistemática jamás habló de esto. Fueron los discípulos de Calvino que se levantaron contra los discípulos de Jacobo Arminio, 1607 después de Cristo, que se les llamó los remontrantes, y se llamó a un sínodo en 1609, el sínodo de Dor, y ahí se discutió los 5 puntos del arminianismo que hablan sobre que este hombre puede perder la salvación. Y vienen 309 eruditos en el sínodo de Dor y determinan, después de pasar más de 10 meses estudiando estos 300 teólogos en aquel entonces, y llegan a la conclusión de que los dichos de los remontrantes no eran tal. Y sacan los 5 puntos, lo que se denomina, porque esto fue en Holanda. En Holanda la flor oficial es el tulip. Por eso que a los 5 puntos de las doctrinas de la gracia se le llama el tulip. ¿Ya? Imagínense, ¿por qué le cuento todo esto histórico? Porque hasta el día de hoy, hermano Mario, hay algunos hermanos que dicen que la salvación se puede perder. Y hay otros hermanos que dicen que la salvación no se puede perder. Fíjese que para ambos miradas hay versículos. Pero cuando usted empieza a hacer una exégesis de cada uno de esos versículos, usted llega a una conclusión que hemos llegado a algunos. Pero esa es una mirada personal. El tema de la seguridad de la salvación es personal. Si algunos aquí, hermanos amados, creen que la salvación se pierde, perfecto, siga creyéndolo y vamos a seguir siendo hermanos. Si hay otros hermanos que creen que la salvación no se pierde, ok, amémonos entre nosotros, amémonos entre los que creemos y los que no creemos, porque eso no es importante. ¿Sabe por qué no es importante, hermano Mario? Porque arriba, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver personas que creemos que la salvación no se pierde, y al lado mío va a haber un hermano que cree que la salvación se pierde. Entonces, son discusiones que ya yo no sigo esas discusiones. Antes las seguía. Hoy día me da lo mismo. Si hay un hermano, lo amo igual. Si hay un hermano que dice, no, que la salvación se pierde, perfecto, tú crees eso,
te aplaudo, genial. ¿Llegaste a esa conclusión? Perfecto. Yo no soy dueño de la verdad. Yo no voy a convencer a nadie en este curso de Romanos mis miradas. No, es la palabra la que nos va a convencer. Si la palabra a mí me convence de que estoy equivocado, bueno, tendré que reconocerlo. Pero si aquel hermano que cree que la salvación está en juego y que depende de mi santidad, que depende de que yo me porte bien, bueno, tendrá cierto, de una u otra manera, que verlo en las escrituras, sobre todo el libro romano, si es así o no es así. Yo no voy a convencer a nadie, son las escrituras las que hablan por sí solas. En definitiva, hermano Mario, hay hermanos que sí creen, hermanos que no creen. Yo no es una respuesta que a usted lo vaya a convencer hoy día o a algunos hermanos que están aquí puedan creer que la salvación se pierde. No los voy a convencer. Te lo seguro que no los voy a convencer. Mi intención no es convencerlo. Mi intención es que esta discusión de más de 20 siglos, wow, dejémoselo a los teólogos. ¿Le parece? Sí, mi Ahora, hermano, yo solo, si quiere algo personal, se lo mando ahí a su correo, se lo mando a su WhatsApp, cuál es mi mirada, pero no aquí. ¿Le parece? ¿está bien, mi hermano? Gracias, hermano Mario. Hermano Francisco, ¿cómo está usted, Pastor Francisco, hermano Francisco? Gracias, Paz, hermano Alejandro, y a todos los que están en el curso de Romanos. Saludos desde Nicaragua. ¡Wow! Nicaragua, Mi pregunta es la bienvenido. siguiente. Mi pregunta es la siguiente, hermano Alejandro. ¿Podríamos decir que en esta salutación de Pablo, aquí a la carta de los Romanos, Pablo hace un bosquejo que encierra la descripción del Evangelio? Así es, Por ejemplo, ¿desde cuándo el Evangelio? Él dice antes por los profetas. También es habla acerca del mensaje del Evangelio, que es Cristo, de su deidad y de su humanidad. Y también habla de que para qué y para quiénes está el Evangelio. Entonces exacto. podríamos decir que en esta salutación Pablo hace un bosquejo acerca del Evangelio. ¿Sí? De hecho, Pablo empieza con una declaración potente. Y dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y dice que fue apartado para el Evangelio, que él había prometido, como usted bien lo dijo, antes por sus profetas. Y nosotros vemos que desde Moisés en adelante, en el libro de Génesis, en el protoevangelio, lo vimos la semana pasada, hermano Francisco, en Génesis 3:15 ya se habla de este evangelio. Por eso el evangelio no nace en el libro de los Hechos. El evangelio no nace en el libro de los Hechos, amados hermanos. El evangelio de Cristo nace allá en Génesis 3:15. De ahí en adelante, y empiezan los profetas a hablar de este Mesías, de este Salvador. Y todo el linaje de David hasta que llega, porque Pablo dice dice que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, hablando de la humanidad de Cristo. Eso es potente. Estos primeros 7 versículos son potentísimos. Habla de la divinidad de Jesús, habla de que la resurrección es el que le da el poder de esta divinidad, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros. Le habla a los romanos, pero también nos habla a nosotros. Y el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, nos habla, ¿cierto?, de la santificación, lo que vimos ahora, de la conversión, de la santificación, del llamamiento. O sea, en este versículo, en estos 7 versículos podemos pasar 3 meses. No sé si le respondo a su pregunta, hermano Francisco. Claro, hermano, claro. Yo hago la pregunta por el hecho de que las predicaciones de nuestras iglesias eh, o en las congregaciones, mejor dicho, no tienen un concepto, la mayoría, principalmente acá en nuestro contexto, la mayoría de cristianos tienen un concepto específico de lo que es el Evangelio. Y Exacto. Pablo está presentando acá un bosquejo que puede ser predicado directamente a la iglesia para entender en sí la sustancia del Evangelio que Pablo está predicando a los romanos. Muchas gracias, hermano. Perfecto, hermano Francisco.
El evangelio, el evangelio como tal lo conocemos, consta de dos conceptos, hermano: arrepentimiento y fe. Eso es el evangelio. Eso es. Solamente las personas pueden llegar a Cristo en arrepentimiento y fe, no confesando, no levantando las manos en una campaña evangelística. Ok, si levantó las manos en una campaña evangelística y se arrepintió y recibió el don de fe y con eso corrió a abrazar la cruz, perfecto. Eso se llama el decisionismo, y esa teología del decisionismo nace a fines del siglo XIX. Antes nunca se habló de la confesión de fe. Pero no es para que lo conversemos ahora, hermano Francisco, es para que lo conversemos en otra ocasión. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. ¿Van surgiendo dudas en Romanos? Si tienen más dudas, háganmela por el WhatsApp, a mi WhatsApp personal, y las vamos respondiendo en esta sección que hemos apartado unos 20 minutos para disipar las dudas de Romanos. Romanos tiene un montón de dudas. Nos van surgiendo necesidades de aclarar ciertos conceptos. Recuerde, Romanos le va a cambiar su perspectiva del Evangelio. Romanos va a causar estragos en su mente, en su vida espiritual, en su vida de iglesia, en su vida congregacional. Si Romanos no le cambia su perspectiva del Evangelio, el profesor es malo. Perdón, pero si Romano no le cambia a usted su visión del Evangelio, no sé, porque estoy de más entonces, estoy de más. No. Si Romanos, mire, léalo nomás y si tiene duda, hágala. Hay que pedir a Dios que haga en nosotros lo que hizo con Lidia. Perfecto, muy bien, así es, hermano Jorge. ¿Qué hizo el Evangelio en Lidia? ¿Quién le abrió el corazón a Lidia? ¿Fue Pablo? No. ¿Ella levantó la mano en esa campaña evangelística de Pablo? Estoy parafraseando. No. Habían más ahí, habían más mujeres. Y cuando Pablo predica, ¿qué pasó en Lidia? ¿Quién le abrió el corazón a Lidia? ¿Lidia era salva? No. ¿Cuándo fue salva? Cuando escuchó la predicación del Evangelio, cuando escuchó el mensaje de Pablo. Y Lidia se arrepintió y recibió al Señor en el corazón. Eso es el Evangelio. Nada más que eso. En eso consiste. ¿Bien? Bien. Veo caras de muchas preguntas. Háganlas. Si no hay ninguna pregunta que no nos sirva a todos. El hermano Mario hizo la tremenda pregunta que me dejó ahí con... No me gusta responder esas preguntas, hermano Mario. ¿Sabe por qué? Porque trae divisiones y yo no quiero que produzca divisiones en el grupo. Yo sé que usted lo hace con muy buena intención y se lo agradezco. Yo creo que esa pregunta la tienen todos la tienen acá, porque veo cara acá que sí, contéstela. No la vamos a contestar de manera teológica. Yo tengo mi posición en Cristo, yo estoy seguro en Cristo, yo sé que no me voy a perder, porque mi salvación no depende de lo que yo haga. Pero si usted cree otra cosa, que usted cree que tiene que mantener su salvación por sus obras, está bien, viva de esa manera. Seguimos siendo hermanos, seguimos abrazando la misma fe, seguimos conectándonos los días martes a las 20 horas, ¿ya? Y es hora ya que ya el estudio de Romanos nos aclarará todas las dudas. Muy bien, hermano Jorge. Así es, el estudio de Romanos nos va a aclarar todas estas dudas, ¿ya? Porque son temas que se tocan en Romanos. Pero cuando lleguemos al capítulo, cuando lleguemos al capítulo 8, por ejemplo, ahí ya se nos empieza, cuando lleguemos al capítulo 9, cuando Pablo dice, hay injusticia en Dios, ahí es la diatriba, ahí hay una pregunta retórica, cuando Pablo dice, hay injusticia en Dios que haya elegido a Jacob y a Esaú, ¿no? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, ¿cómo se te ocurre pensar de que Jesús es injusto? No. La libre elección. Exactamente. Dios soberanamente, y después más adelante, en el mismo capítulo 9, dice que
Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y de quien no quiere tener misericordia, lo deja en el mismo estado que está. Lo que pasa es que hay algunos que han satanizado las doctrinas de la gracia, han satanizado el calvinismo. El calvinismo real no dice esto. Yo no conmuevo mucho con Calvino, porque hay unas cosas que yo no coincido con Calvino. Dice Calvino, o la doctrina calvinista, no Calvino, Calvino no dijo esto. Los discípulos de Calvino dijeron esto. Todos merecemos la condenación, ¿cierto? Romanos 5, versículo 12 en adelante, habla de la universalidad del pecado, habla de que Adán es el padre federal de la raza humana y por lo tanto nos condenó a todos, ¿cierto? Todos somos condenados en Adán. Y el pecado original, ¿cierto? Amén. Y Dios tuvo misericordia de Elizabeth, de Julia, de Marta, de Catalina, de Francisco, de Daniel, de Mario, de Israel, de Froilán, de Jorge, de María Angélica, de Jorge Pérez, de Roberto Salgado, de Arnoldo, de Isaías Videla, de Cristian Cartagena, de Galaxis A42 5G, de Iris. Tuvo misericordia de nosotros, amados hermanos. Amén. Amén. Y Dios, si quiere no tener misericordia de su vecino, No. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Romano declara eso, que no hay injusticia en Dios. Bien, podríamos estar toda la noche hablando de esto. Amados hermanos, oremos. Hermano Daniel. Su libre soberanía. Así es, así es. La salvación es exclusiva de la soberanía de Dios, no depende de nosotros. No. Hay un ejemplo. Lo vimos en Juan 6:44. Él nos atrae. Hay un negativo universal, pero bueno, está bien. Hay un ejemplo, mi hermano, del bar, donde dice que si uno tuviera el don de resucitar muertos, si hay dos muertos, ¿verdad? Viene uno y levanta un muerto, el otro muerto va a reclamar, y a mí, ¿por qué no me levantó? Está muerto. Así es, así es. Mire, Dios, en este léanse. tiempo, no. Así es. Léanse, por favor, amados hermanos, Romanos 1:18 al capítulo 3, versículo 20. Anótelo, léalo, por favor, léalo. Léalo detenidamente, versículo por versículo, y va a decir, wow, le va a explotar la cabeza. Como me la explotó a mí hace 25 años atrás. La culpabilidad del hombre. Así es, la culpabilidad del hombre. El hombre está incapacitado, absolutamente incapacitado de hacer una obra espiritual sin la intervención divina. El hombre sí tiene moralidad. El hombre es bueno, el hombre, hay algunos que no mienten, hay algunos que aman igual a su esposa, que aman bien a sus hijos, pero sin la intervención soberana del Espíritu Santo en la vida de ese hombre jamás puede llegar a Cristo, porque nadie puede llegar a Cristo. No hay ni siquiera uno, dice Romano. Bien, oremos al Señor, ¿les parece? Para que nos vayamos. ¿Hay algún colombiano aquí o no? Porque si no, si hay algún colombiano, lo voy a expulsar inmediatamente del curso. Nos ganaron 4-0, oiga. Ve que ya bajé de lo espiritual, ahora me estoy bajando, llegué a lo carnal. 4-0 nos ganaron. Bien, bien a los colombianos. Van al Mundial, nosotros nos quedamos aquí en Chile. Oremos al Señor, ¿les parece? Y usted también, pues, hermano Froilán, con Perú ahí. Muy bien, Perú, ¿ah? El pastor Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Oremos al Señor, ¿les parece? Señor, queremos darte las gracias en esta noche, Señor. Han sido casi 2 horas en que hemos compartido, Señor, con estos preciosos siervos que tú has preparado, que has llamado al ministerio, Señor. Los has apartado. A estas preciosas siervas, Señor, que tú has levantado en sus iglesias locales. Bendíceles a cada uno de ellos, Señor. Padre, van a surgir muchas dudas con este libro, pero tenemos la convicción en nuestro corazón que será el Espíritu Santo que nos convenza a través del estudio responsable de este precioso libro de Romanos, Señor.
Muchas gracias te damos. Porque creo y tengo el convencimiento en mi corazón de que usted es absolutamente soberano en nuestras vidas. Y aunque sintamos pena o alegría, aunque sintamos tristeza, aunque sintamos angustia muchas veces, pero usted sigue teniendo control de todo, Señor. Gracias te damos, Señor, y despídenos en paz uno del otro, Señor, y que podamos poner la cabeza en nuestras almohadas y podamos tener un descanso reparador. Bendice la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo de acá de Chile, triste por el 4-0, pero el Señor nos sigue amando a colombianos y a chilenos. Ya, Dios les bendiga. Bienvenido a los hermanos de Nicaragua, hermano Mario, ahí con su esposita. Todos mis hermanos. Dios les bendiga. Cuídense. Nos vemos. Chao. Nos vemos Bendiciones. mañana. Cuídense. Bye bye. Bendiciones, un abrazo a todos. Chao, chao. Cuídense. Chao, buenas noches, bendiciones. Que estén Salgado, bien. Dios les bendiga. Saludos ahí a su iglesia. Un abrazo a todos. Chao, chao, hermano. Chao, chao, buenas Oigan, noches, que le bendiga. algún Gracias, día hermano voy a Alejandro. llegar a Iquitos de nuevo. Buenas noches, Alichama, buenas noches. Chao, de chao. Puerto Rico. Cuídense. Bye. A los hermanos nuevos que se conectaron, Dios les bendiga. Un abrazo. Isaías Videla, la hermana Iris, no sé si pueden abrir sus camaritas para saludarlos. No me escucharon, pero estuve escuchando a ustedes. Ah, Me voy perfecto. Yo soy el esposo de Marta. Ah, hola, ¿cómo está usted? Dios le bendiga, un abrazo. Y, mire, estoy por aquí, acostadito en la butaca. Le van a pegar, oiga, le van a pegar. Ahí mire la cara de la hermana Marta, su esposa. Está contenta ella porque estoy aquí conectado. Muy bien, muy bien. Okay. Dios le bendiga. Buenas Muchas noches, gracias. buenas noches a todos. Bye. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye.